Hola amigos, bienvenidos a Agenda Nacional, un canal de análisis político y opinión sobre lo que realmente está pasando en Colombia. Hoy revisamos un tema clave que está generando alerta. Comencemos. Iván Cepeda ha comenzado a mover fichas más allá del discurso político. En los últimos meses ha sostenido reuniones con empresarios y gremios económicos, espacios donde ha presentado su visión y ha buscado generar confianza en sectores que tradicionalmente desconfían de su proyecto político. Doctor Abelardo, me llama la atención lo siguiente, ya que estamos hablando de empresarios y ya que estamos hablando de política. ¿Cuál es su lectura sobre la reunión que están teniendo diferentes grupos de empresarios? Empezamos con AmCham, empezamos con Aliadas. Esta misma semana tuvimos reunión de los empresarios de hidrocarburos con el candidato de la extrema izquierda, Iván Cepeda. ¿Cuál es su lectura de esas reuniones? Luis Carlos, mira, yo entiendo que los empresarios a lo largo de la historia de un país son del partido de gobierno, porque ellos no pueden pelear con el gobierno de turno. La situación en Colombia hoy es diferente. Hoy ningún empresario puede ser del partido de gobierno, porque hoy lo que está en juego es la democracia y la libertad. Gustavo Petro es un niño de brazos en comparación con Iván Cepeda. Iván Cepeda es un tipo doctrinario, disciplinado, fundamentalista. Es un tipo, además, que fue criado para lo que está ocurriendo. Es un tipo que ha patrocinado de frente y sin ambajes esa paz total que no es otra cosa que la claudicación del Estado de Derecho ante la criminalidad. Estas reuniones llaman la atención porque contrastan con su trayectoria pública. Cepeda ha construido su carrera desde una postura crítica frente al sector empresarial y al modelo económico tradicional, pero hoy envía mensajes de tranquilidad en escenarios privados, hablando de estabilidad, diálogo y reglas claras. El punto no es reunirse con empresarios, eso hace parte de la democracia. El punto es la contradicción política, un discurso duro hacia afuera y uno moderado hacia adentro. Una doble narrativa que genera dudas sobre cuál sería realmente el rumbo de un eventual gobierno. Más que un gesto de apertura, estas reuniones parecen una estrategia para ampliar respaldo y legitimarse ante el poder económico. Y eso, en un contexto electoral, no es un detalle menor. Dicho de otra manera, si la gente cree que Petro es malo, el señor Cepeda es perverso, diabólico. Uno entiende que los empresarios tengan que acomodarse en todos los gobiernos, pero esta situación es distinta, porque lo que está en juego es la democracia, la libertad, la institucionalidad. Es el momento más oscuro, más complejo de nuestra historia republicana en 215 años. Y los empresarios por primera vez tienen que asumir una posición porque no se trata de un gobierno, sino de un régimen que está asociado con la criminalidad, con el narcoterrorismo. Ellos tienen la obligación de ponerse del lado de la democracia. Abrirle estos espacios al señor Cepeda es dejar entrar el diablo a la casa para que la organice. Es un gran error. Insisto, uno entendería eso en circunstancias normales, pero no en este momento. Esos empresarios a los que tú haces referencia están actuando con irresponsabilidad. Están tratando de acomodarse y no saben que quien alimenta un monstruo termina devorado por él cuando ese monstruo no tiene de dónde más comer. Exactamente ocurrió en Venezuela hace 27 años. Muchos empresarios dijeron, vamos a votar por el mulato de Chávez, por el sambo de Chávez, así le decían, vamos a votar despectivamente, vamos a votar por el sambo de Chávez, que ese lo podemos controlar. No votemos por Enrique Salas Romer, que es un tipo estructurado, que es un tipo estudiado, que es un tipo correcto, que es un patriota. Vamos y nosotros manejamos al sambo de Chávez. Lo financiaron, Chávez los atendía y cuando ya no tuvo ese monstruo del chavismo de dónde más comer, se devoró a esos mismos empresarios que le patrocinaron y lo auparon en un principio. Sí. Eso es un grave error. Yo se lo hice saber a la gente de AmCham, les dije, yo no voy a reuniones con ustedes porque ustedes le han abierto la puerta al enterrador de la democracia en Colombia. Lo que se viene con Cepeda es el fin de la democracia. Lo que se viene con Cepeda es
el desastre para Colombia, el desconocimiento del Estado de Derecho y del imperio de la ley. Doctor Abelardo, porque Cepeda es un un comunista. Cepeda es un comunista que quiere establecer un modelo político, social, económico y cultural que ha fracasado en todo el mundo. Amén de los millones de muertos que ha dejado. De tal suerte que me parece muy irresponsable, muy irresponsable y reprochable lo que están haciendo esos empresarios que le han mostrado al país que no les preocupa la salud de la República, como decían los antiguos romanos, sino sus propios intereses. Pero tienen que saber que quien alimenta a un monstruo, tarde que temprano termina devorado por él. En Vélez por la mañana le plantearon a Abelardo una pregunta directa en un momento clave para el país. ¿Cuál debe ser hoy la prioridad real del Estado colombiano y cómo se puede ayudar a los más pobres sin destruir la economía? Señalar es que mi principal preocupación son los más humildes. La acción del Estado tiene que estar enfocada especialmente a los menos favorecidos. Pero para poder ayudar a los menos favorecidos tengo que darle necesariamente garantías a los empresarios, porque, insisto, y lo he dicho muchas veces, el Estado no genera riquezas. El Estado genera las condiciones para que nosotros, los empresarios, porque yo hago parte de ese gremio, generemos riqueza y con el pago de esos impuestos se hagan los programas sociales. Mi principal preocupación son los pobres, quiero dejarlo claro. Y yo creo, Luis Carlos, que las diferencias con la doctora Paloma son de forma, porque de fondo creo que estamos claros y completamente sintonizados. La prioridad del Estado debe ser una sola, los más pobres de Colombia. Su visión parte de una idea clara. El gobierno no existe para crecer por crecer, sino para proteger a quienes más lo necesitan. Pero ayudar a los más vulnerables, según él, no se logra atacando al sector productivo. Abelardo sostiene que el Estado no crea riqueza, lo que hace es generar las condiciones para que los empresarios la produzcan. Solo así, a través de impuestos justos, se pueden financiar programas sociales que realmente funcionen. Por eso propone un Estado más pequeño y eficiente, capaz de reducirse hasta en un 40%, eliminando burocracia innecesaria y gastos que no llegan a la gente. Cree en los subsidios, pero no en el despilfarro. Para él, los apoyos deben depurarse, quitándolos de quienes no los necesitan y llevándolos a quienes dependen de ellos para sobrevivir. Yo creo en un Estado pequeño, en un Estado que podamos reducir hasta en el 40%. Creo en los subsidios para la gente que los necesita, no para vagos a los que hay que pagarles para que no delincan. Por ejemplo, las madres cuidadoras, esas madres que tienen a sus hijos con problemas y con enfermedades y no pueden salir de su casa. Eso hay que reforzarlo. Es decir, hay que depurar los subsidios y llevarlos a quienes realmente lo necesitan, no a quienes abusan de esa posibilidad para vivir del Estado sin trabajar. Yo estoy de acuerdo con los subsidios para quien lo necesita, con una reducción del Estado, y estoy de acuerdo con la doctora Paloma en que hay una brecha social muy grande que hay que cerrar. Pero hay una cosa todavía más grave, Luis Carlos, que es el hambre. Más de 20 millones de compatriotas se van a la cama todos los días con una mala comida. Eso no debería dejarnos dormir al resto de 33 millones de habitantes que tenemos las 3 comidas aseguradas. Yo tengo un programa muy importante para el tema del hambre y de la pobreza y voy a puntualizarlos a partir de enero para presentarle al país una propuesta clara en cada uno de los puntos fundamentales que hoy aquejan a nuestra nación. Por ejemplo, en el tema de seguridad, la recuperación del sistema de salud, la creación de puestos de trabajo, de empleo, la reducción del Estado, bajar esos impuestos que son asfixiantes, una educación de calidad para los jóvenes que consulte la vocación de los muchachos y les permita la inserción en el mercado laboral, una lucha frontal contra la corrupción que en este gobierno se lleva más de 80, 90 billones de pesos al año. Y por supuesto, esos programas sociales como Colombia, país de propietarios, yo quiero que todo el mundo tenga su casa propia en Colombia, pero a unas tasas con los bancos que sean razonables, y esa lucha decidida de ese programa que he decidido llamar Matemos el hambre, porque al hambre hay que matarla. No podemos tener nunca tranquilidad, concordia
y paz en Colombia si tenemos 20 millones de personas que se van con una mala comida a la cama al día? Mira, en barrios de Barranquilla hay gente que cocina periódico. Eso es terrible y eso hay que resolverlo. Entonces, yo estoy de acuerdo en que lo social es muy importante. Insisto, para mí lo fundamental es ayudarle a la gente que más lo necesita, pero no regalando todo, sino dándoles condiciones para que puedan desarrollar sus habilidades, para que puedan materializar sus sueños y granjear un mejor futuro para ellos y sus hijos. Caracol Radio, dentro del programa 10 de la mañana, Enrique Gómez Martínez volvió al centro del debate político nacional con declaraciones contundentes sobre el rumbo del país y el proceso de paz total. Hoy está bajo el control de la Superintendencia Nacional de Salud. EPS nueva, es la mayor EPS de Colombia, no presenta estados financieros desde 2023 ni en 2024 y no los va a presentar en 2025. El 26% se ha reducido, Vanessa, la dispensación de medicamentos en Colombia. Se han suspendido millones de terapéuticas. El ministro de Salud está matando a la gente. El marco político y jurídico que hoy se promueve para negociar con grupos armados, afirmando que no se trata de una política de reconciliación, sino de un modelo que, según él, termina beneficiando a estructuras criminales. En ese contexto, lanzó una de sus frases más fuertes al señalar que Iván Cepeda representa políticamente ese diseño de la paz, al que calificó como un proyecto hecho a la medida de los mafiosos. Y es el pueblo el que más sufre la entrega de los territorios, a los clanes narcotraficantes, a las FARC, al ELN en todo el país. ¿Qué pasa con el desplazamiento en el Catatumbo? Eso no es pueblo allá, esos no caben en la definición suya y de su gobierno de pueblo. ¿Qué pasa con el sufrimiento en el Cauca, con los municipios aislados, con el empobrecimiento de todo el suroccidente del país? ¿Eso no es pueblo? ¿Eso no es pueblo en las ciudades donde la criminalidad, la macrocriminalidad que afecta al ciudadano de todos los días es la tolerancia, Gustavo, inmoral? Antiético, estar en connivencia con los terroristas y los criminales que torturan y le quitan la seguridad a los ciudadanos? Eso es inmoral y eso es el gobierno del que usted hacía parte en el eje del control del orden público, que es el Ministerio del Interior. Y una cosa, cero tolerancia con la corrupción. Aquí nos vienen a hablar de que tenemos que quedarnos callados y no tener indignación cuando este es el gobierno más corrupto de la historia de Colombia. En todos los ministerios hemos encontrado los hechos de corrupción. Ministros imputados en Hacienda, ministros imputados en Salud, ministros imputados en el Interior, en todas las áreas, en el DAPRE, en el DNGD, esa entidad que estaba para proteger a los más pobres, al pueblo que sufre las inundaciones, al pueblo que sufre de los aguaceros, al pueblo que sufre de los incendios. A eso le robaron para pagar falsos jagüeyes, falsas ollas comunitarias en La Guajira, malos carrotanques y, ojo, programas en salud y en programas en los hospitales, como esas brigadas y equipos de salud. ¿Sabe cuántos? 81,000 contratos de OPS en todo el país para comprar las elecciones. ¿Cuál va a ser su primer proyecto? Enrique Gómez insistió en que no puede haber paz sin justicia y que negociar sin castigos reales debilita al Estado, traiciona a las víctimas y envía un mensaje peligroso al país. También advirtió que este tipo de políticas podrían marcar negativamente el escenario electoral de 2026 si no se da un debate serio y de fondo. Más allá del tono polémico, Gómez buscó dejar clara su postura: seguridad, legalidad y autoridad del Estado como pilares irrenunciables. Su intervención no solo fue una crítica directa a sus contradictores políticos, sino una declaración de principios sobre el tipo de país que, según él, está en juego. Pero no esperar a que llegue el Congreso. Vamos a presentar demandas de crimen de lesa humanidad contra los ministros de salud. Vamos a presentar demandas de lesa humanidad. ¿Ante quién? Las muertes evitables en salud, cuando se restringió el pago de presupuestos básicos. La protege. Adivine cuándo es que se subió la UPC, cuando tomaron el control de 7 EPS, que hoy las tienen interventores no calificados, nombrados por el superintendente de salud, los ministros de salud, los superintendentes de este gobierno. De crímenes de lesa humanidad, claro, ¿ante qué tribunal? Ante el Tribunal Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, porque es una omisión flagrante, como lo es, doctora, y lo vamos a hacer antes de llegar al Congreso, con quienes han retirado la fuerza pública. Y como lo decía bien el senador Motto, han entregado a las poblaciones más pobres de Colombia al arbitrio de mafiosos, narcotraficantes, asesinos, reclutadores de menores, extorsionadores y secuestradores. Se acaba la tolerancia con los criminales. Y quienes en su bancada hoy pedían la liberación de quienes son
son terroristas dentro de la Universidad Nacional, tienen sometidos a 54.000 estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad Nacional y ponen de rodillas a millones de bogotanos cada vez, una vez por semana, les impiden llegar a la casa a ver a sus hijos, los ponen a caminar y sale la bancada del Pacto Histórico a pedir que los suelten a la calle. No más tolerancia con quienes promueven y toleran la violencia, la criminalidad y la corrupción. Ministro de Hacienda de la República de Colombia, el presidente tuvo a su disposición mi renuncia. Nunca me atornillé al cargo y no la usaré para defenderme en este confuso episodio. El presidente siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público y mi renuncia estuvo sobre la mesa, pendiente solo de fecha, y ayer fue concertada en Vía San Andrés. Como lo digo en mi renuncia, me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis investigadores que no compré silencios, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos, y mucho menos cometí delitos. La defensa que asumo con mi equipo jurídico está soportada en la verdad y la transparencia, como todos los actos de mi vida académica y pública. Es dándole la cara a los colombianos, es diciéndole que soy inocente y defendiéndome con elementos probatorios para que la convenza, si no a usted, a otros jueces, que soy inocente. Termino esta intervención y me presento ante las autoridades. Mil gracias, señora magistrada. En diciembre de 2025, Colombia vivió uno de los episodios más graves de corrupción política reciente. 2 exministros del gobierno nacional fueron enviados a prisión. Bonilla, exministro de Hacienda. Bonilla fue una de las figuras más importantes del manejo económico del país. La justicia lo investiga por su presunta participación en una red de corrupción relacionada con el uso indebido de recursos públicos, especialmente a través de contratos estatales. El segundo es Luis Fernando Velasco, exministro del Interior. Según la Fiscalía, Velasco habría tenido un rol clave en la articulación política del esquema investigado, utilizando su posición para facilitar acuerdos y beneficios irregulares dentro del Estado. Ambos fueron señalados por delitos como concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la contratación en un caso ligado al escándalo de la UNGRD. El tribunal ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario, negando casa por cárcel mientras avanzan las investigaciones. Este hecho marca un punto crítico para el país. Por primera vez en años, 2 exministros de alto nivel enfrentan prisión preventiva al mismo tiempo, en medio de un debate nacional sobre corrupción, poder y responsabilidad política. Tras conocerse la decisión judicial que envió a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, el presidente se pronunció públicamente para marcar distancia institucional del caso. Profesor de universidad, lo conocemos. Y sé de su doctorado en economía y de su obsesión por la teoría económica. Sé también que es ingenuo. Le advertí muchas veces eso. Ojo, la extorsión. Pero la extorsión no proviene del extorsionado, sino del extorsionista. Pero no me meto en eso porque es el tema de la investigación, como tú acabas de decir, pues de jueces y de fiscales. Pero el tema se llama Olmedo en ese caso. Y Olmedo, que conocí en alguna campaña electoral en Antioquia, nosotros tenemos dificultades en Antioquia siempre, por la composición política de la sociedad antioqueña. Entonces, el señor Olmedo usó una de estas estructuras que ya estaba en la UNG. El mandatario afirmó que en Colombia la justicia debe actuar de manera independiente y que su gobierno no interfiere en las decisiones de los jueces ni de la fiscalía. Señaló que nadie está por encima de la ley, incluso quienes hicieron parte de su propio gabinete. Al mismo tiempo, recordó que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, dejando claro que serán los tribunales los que determinen responsabilidades penales. Que se roba la plata en la UNGRD ya estaba ahí. Y lo había hecho, otra vez te tengo que decir, por centenares de miles de millones de pesos o billones. Lo que pasa es como eso sucede en una época política diferente, entonces no se investiga. Como esto, la DIAN. Entonces, el que
funcionarios del actual gobierno, en vez de destruir la mafia interna, la usen para sí mismos, pues ya se van, aquí no quedan. No podemos tener, yo ojalá tuviera un detector energético para detectar al corrupto antes, pero hay gente que en general llega con buena intención y el poder los corrompe. Porque le ponen el billete en la mesa, porque viene en efectivo, porque eso está en cajas de alto volumen, de alta capacidad, etcétera, porque ponen bitcoins, que es otro tema a investigar, entre otras cosas. Y entonces hay estructuras de lavado, de corrupción y de dólares vía bitcoin. Lo que se garantiza en mi gobierno es que cualquiera, sea la prensa, porque el caso de Olmedo lo detectó primero la prensa, o seamos nosotros mismos, como aquí estamos demostrando, a través de nuestras propias formas de investigar y de entregarle a la Fiscalía siempre, porque no asumimos el papel de juez, se va el corrupto, se va de aquí. Hay una verdad incómoda en esta campaña presidencial y nadie la quiere decir. Una serie de candidatos que no marcan en las encuestas, que no tienen convocatoria real y que no representan una opción viable, se negaron a unirse a Abelardo de la Espriella. No sumaron, no crecieron, pero sí dividieron. Esa división no es inocente. Al fragmentar el voto opositor, estos candidatos pequeños están facilitando que el candidato del gobierno, Iván Cepeda, llegue a segunda vuelta. No porque tenga una mayoría sólida, sino porque enfrenta una oposición dispersa, desordenada y dominada por egos. Aquí está el problema de fondo. Cuando quienes no tienen posibilidades reales insisten en competir, terminan siendo funcionales al poder que dicen combatir. No ganan ellos, pero ayudan a que gane el proyecto del gobierno. Club del 1%. Gracias por su consulta y no unirse al tigre. Me pavimentaron la vía para llegar solo a segunda vuelta. Colombia no negocia con terroristas. FARC son terroristas. Colombia no negocia con terroristas. FARC son terroristas. No, señor, no soy paramilitar. ¡A terroristas! ¡Narcotraficantes! El presidente Petro es un bebé de brazos comparado a Iván Cepeda. Agradecerle la valentía a personas como Iván Cepeda, y sobre todo quienes entendieron la determinación de retomar las armas. Iván Cepeda viene por todo, viene por un cambio de modelo de país, viene con una mentalidad, por supuesto, comunista, guerrillera. Iván, gracias por existir, eres de los imprescindibles. No se nos puede olvidar, yo ayer lo dije. Quien recogió a Santrich en la cárcel fue Iván Cepeda. Una eventual presidencia de Iván Cepeda no es solo ideológico, es histórico. Cepeda ha construido su carrera política desde una cercanía evidente con sectores que han justificado, defendido o relativizado la acción de grupos guerrilleros en Colombia. No se trata de una acusación gratuita, sino de una trayectoria pública. Discursos, alianzas políticas y posturas que han sido interpretadas por amplios sectores del país como una afinidad con la narrativa de la guerrilla, donde el Estado siempre es el culpable y los grupos armados terminan siendo presentados como víctimas del sistema. Un gobierno encabezado por Iván Cepeda implicaría darle poder a una visión que ha sido complaciente con el terrorismo, hostil con la fuerza pública y ambigua frente a la violencia que ha marcado a millones de colombianos.